Por favor, comienza la grabación. Seamos bienvenidos a la sesión número 6 de nuestro curso Evangelismo Cristocéntrico. Este curso que está siendo impulsado y estamos bajo la plataforma de estudios bíblicos internacionales, EBI en línea, para nuestros hermanos en Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Vamos a hacer una oración inicial para que Dios guíe nuestro estudio, para que Dios nos permita una buena comprensión de esta sesión número 6, que es en extremo importante. Probablemente es parte de los nervios principales de la columna vertebral de todo el curso. ¿A qué apunta el Evangelio? Y en esta sesión vamos a comprender exactamente por qué y para qué evangelizamos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos al evangelizar? Pero antes de comenzar el estudio y la lectura de nuestro capítulo, la lectura reflexiva y los comentarios, vamos a pedir a nuestro hermano Carlos Gulate que por favor nos dirija en oración al Padre Celestial. Oremos. Bendito Señor, creador del cielo y de la tierra, a ti que eres soberano, eterno, que tienes autoridad absoluta en todo el universo. Señor, estamos en deuda contigo. eh, Pertenecemos a ti, Señor, eres el dueño de nuestras vidas. Y por esa razón estamos aquí humildemente sometiéndonos a tu propósito. Estamos, Señor, eh, con mucha reverencia, eh, dejando que seas tú, Señor, el que guíes este espacio, que seas tú, Señor, el que nos muestres la verdad, que nos muestres la revelación del propósito para el cual evangelizar. ¿A qué apunta la evangelización? Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y así entonces nuestra tarea evangelística la podamos llevar a cabo pensando en ese fin, en ese propósito. Y así descansar, así entender, Señor, que, que, que no depende de nosotros. Eres tú mismo, Señor, haciendo posible la obra por medio nuestro, que somos siervos tuyos que no queremos estorbarte. No queremos impedir con nuestro ego, ni con nuestra vanidad humana, la obra que tú quieres llevar a cabo en las personas que pones en contacto con nosotros. Gracias, Señor, por el hermano Juan Carlos que se presta para que se pueda mediar este contenido, esta material que viene de tu palabra, y así presentarlo a los que están ahorita presentes en vivo, como también a los que van a estar oyendo o viendo el video posteriormente. Que sea de gran bendición para las personas a quienes ellos van a estar evangelizando. Gracias, Dios, por esta oportunidad de aprender y así descansar nosotros, entendiendo que es tu obra y que es una obra que requiere mucha, mucha humildad para nosotros aceptar que solo somos instrumentos por los cuales tú trabajas. Y tiene que ver con que las personas que oigan tu palabra eh, encuentren una gran bendición, la bendición de darte gloria a ti, Señor. Todo esto hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, tengo la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, parece que sí. Es correcto. Ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla, hermano? Perfectamente.
Bueno, entonces recordemos que el título de nuestro curso durante este tiempo, estas semanas, es Evangelismo Cristocéntrico. El adjetivo del curso es importante porque es precisamente el enfoque del que hemos estado hablando y que queremos desarrollar. Sabemos, a veces creemos que sabemos evangelizar porque hemos recibido clases de evangelismo o de evangelización, cómo evangelizar, qué textos utilizar, el plan de salvación, pero incluso en mi propia experiencia, siendo un estudiante y graduado de 2 institutos bíblicos, me doy cuenta que la mayoría de las veces eh, estamos enfocados o la evangelización se dirige y está enfocada en la persona a la que estamos predicando. Pero durante este curso y en cada sesión, yo también he ido aprendiendo que la única persona en la que debe estar enfocado todo el mensaje del Evangelio y la evangelización en sí es en la persona de Cristo. Y que ni siquiera yo como el evangelista o la persona a la que evangelizo debemos ser el centro de nuestro mensaje o el centro de atención. Toda la atención debe estar concentrada en Cristo. Incluso el apóstol Pablo lo dice en palabras claras a los corintios cuando le dice, cuando llegué a vosotros, no me propuse saber nada más que a Cristo y este crucificado. Ahí está la conclusión de cuál es o cuál debe ser el enfoque de la evangelización. Cristo y este crucificado. Porque precisamente esa imagen del Cristo crucificado es el centro de la evangelización, del evangelio mismo, y solamente esa figura es la que en realidad puede salvar a las personas. Ni la iglesia, a veces cometemos el error comúnmente que cuando estamos evangelizando, las personas hacen alguna pregunta doctrinal o alguna pregunta referente a la iglesia, y aunque podemos tratar de contestar de alguna forma resumida a la persona para que podamos mantener la confianza, no debemos de concentrarnos entonces en esa pregunta, porque desviamos la atención. Recordemos que en una primera charla o en sesiones evangelísticas con una persona, nuestra tarea primordial es predicarles a Cristo y este crucificado. Lo demás viene por añadidura. Eventualmente, si la persona acepta el Evangelio y decide ser bautizada para el perdón de sus pecados, entonces va a venir a la iglesia y va a comenzar a aprender por qué en la iglesia de Cristo no hacemos una cosa o hacemos otra. Pero eso va a venir después, es parte del proceso. Lo primero que la persona necesita conocer y entender es a Cristo y a este crucificado. Por eso es que nuestro curso ha sido titulado Evangelismo Cristocéntrico. Y hoy llegamos a una parte muy importante. Hemos dicho qué es evangelizar. Hemos dicho de alguna manera cómo evangelizar. Pero hoy vamos a leer y vamos a estudiar precisamente el para qué evangelizamos. Cuando preguntamos, o el título de esta sesión es, ¿a qué apunta el evangelio? Comenzamos con una historia interesante porque dice que Samuel llevaba 3 años haciendo contenido cristiano en redes. Cada mañana antes de abrir la Biblia abría TikTok. Antes de orar revisaba los comentarios. Y antes de preparar un sermón meditaba sobre qué frase podía pegar mejor. O sea, en las redes sociales. ¿Qué frase podría ser más atractiva para su audiencia? Había aprendido a grabarse con luz suave, música tierna y textos flotantes sobre la pantalla. Sus videos más populares eran siempre los mismos. 10 versículos para bajar la ansiedad. 5 promesas para que tu día mejore. 3 razones por las que Dios quiere que descanse hoy. Un día, mientras grababa un clip sobre un pasaje que ayuda a reforzar la autoestima espiritual, su esposa, que lo observaba desde la cocina, le preguntó con sinceridad eh, desarmante: ¿Y Cristo? ¿Dónde queda en todo eso? La pregunta lo desconcertó, o sea, lo dejó estupefacto. No porque fuera difícil la pregunta, sino porque no recordaba la última vez que se le había hecho, que se la había hecho. Su contenido hablaba de Dios, sí, pero de un Dios que existía para sostener el ánimo, para apaciguar emociones, para inspirar metas, para acompañar sus sueños. Samuel no se había dado cuenta de que sin querer había desplazado a Cristo del centro y lo había convertido en un accesorio espiritual. Y es lo que muchas religiones hacen y que nosotros mismos también hacemos muchas veces hoy en día.
convertir a Dios o a Cristo como un accesorio espiritual. Algo así como, yo no sé si ustedes recuerdan o alguien habrá tenido la práctica de poner una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de su casa. O cuando éramos católicos, tener una virgencita con una velita encendida. O tener un cuadro de Cristo o del corazón de Jesús. Tener una estatua de Cristo crucificado. O usar un rosario en el cuello. Ese tipo de cosas que solamente hacen que depositemos fe en el accesorio es lo que estaba haciendo Samuel sin darse cuenta a través de sus sermones, a través de sus mensajes. El evangelio se había vuelto un mensaje útil, entre comillas, pero no necesariamente verdadero. ¿Por qué creen ustedes que Samuel estaba cometiendo ese error? Probablemente Samuel estaba cometiendo ese error porque él estaba interesado en su audiencia y no en Cristo. Su centro de atención no era Cristo para ser expuesto a las personas, sino que él, la fuente de donde se inspiraba para poder hacer sus mensajes era su audiencia. Siempre estaba pensando qué puede ser más atractivo para mi audiencia. Mientras que dejaba a un lado a Cristo y a este crucificado. Mientras procesaba la pregunta, le vino a la mente una historia de Hechos, la historia que está en el libro de los Hechos sobre Simón el Mago. Simón el Mago era alguien que no estaba fascinado por Cristo, sino por el poder que veía en Pedro y en Juan, interesado no en la gloria de Dios, sino en la eficacia espiritual. Simón quería la fe porque funcionaba, no porque revelaba a Cristo. Y Pedro tuvo que decirle desde que su corazón no era recto delante de Dios. Samuel en ese momento sintió un estremecimiento. No era Simón, se decía, pero podía reconocer en él ese mismo riesgo, usar el evangelio para producir efectos, en lugar de anunciarlo para exaltar a Cristo. Vean qué importante esto que estamos diciendo, hermanos. Todos los que me pueden escuchar e incluso los que me pueden ver desde la plataforma de Zoom. Esto es muy importante porque es precisamente la idea central de la lección de hoy. El error común puede ser usar el evangelio para producir efectos en las personas en lugar de utilizarlo para exaltar a Cristo. Nuestra tarea no es causar efectos, nuestra tarea es exponer a Cristo. Los efectos los trae el Espíritu Santo, los frutos los cosechamos después de que el Espíritu Santo hace la obra, pero no soy yo el interesado en causar los efectos. El fondo era el mismo, medir la verdad por lo que produce en lugar de por lo que revela. Samuel y Simón tenían no solo la S en común, sino que la actitud era la misma. Aunque las palabras y las circunstancias habían cambiado, la actitud de Samuel y de Simón eran la misma. Y eso fue lo que hizo que Samuel se sintiera estremecido. Aquel día apagó la cámara. Por primera vez en mucho tiempo, abrió la Biblia sin preguntarse qué frase podría generar más vistas, más reproducciones, más likes. Un pensamiento se abrió paso, simple e incómodo. ¿A qué apunta el evangelio que estoy predicando? ¿A Cristo o a mí? O sea, estoy haciendo esto en las redes sociales, estoy predicando a Cristo en las redes sociales o estoy hablando de Cristo en las redes sociales porque yo me quiero ver bien, porque yo quiero ganar más vistas, porque eventualmente incluso eso me ayudará a monetizar, o lo estoy haciendo porque en realidad quiero de todo corazón predicar a Cristo y a este crucificado. Esa pregunta que lo atravesó como un rayo, recuerden ustedes que la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante. Entonces, esa pregunta que él se hizo a sí mismo, lo atravesó como un rayo y es la que abre este capítulo. No porque Samuel sea un caso aislado, todo lo contrario, más bien, sino porque encarna nuestra tentación más persistente, la tentación casi de cualquier persona, no solamente de los maestros o predicadores. Convertir el evangelio en un instrumento para mitigar necesidades, en vez de la revelación que glorifica al Dios Trino. El capítulo que estás por leer o que estamos leyendo justo ahora explora esa dirección perdida, el camino de regreso. ¿Cómo encontrar el camino de regreso? Desde ya vamos a dar por sentado
¿A qué apunta el Evangelio? Bueno, el fin supremo de nuestra tarea evangelística es la gloria de Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Ahí está precisamente la clave, que lo que hagamos, y ya lo dijo Pablo, ¿no? En Colosenses capítulo 3, versículo 23, todo lo que hagamos de palabra o de obra, hagámoslo para el Señor, no para los hombres. Hagámoslo para ganar o para llenar la gloria de Dios, para poder honrar la gloria de Dios. El Evangelio no se originó para satisfacer nuestras expectativas. Como alguien decía, Cristo no murió para darnos una Coca-Cola. Cristo murió para darnos salvación. Y la Coca-Cola fue utilizada simplemente como paradigma de que a veces las personas creemos que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, entonces ahora sí voy a poder cambiar mi carro o ahora sí voy a poder tener carro. Ahora Dios sí me va a poder dar una casa. Ahora sí voy a poder conseguir un buen empleo. Ahora sí se va a mejorar mi matrimonio. Ahora sí voy a tener buenos hijos. Nada de eso. Cristo murió para darnos salvación. Cualquier cosa que venga después que eso va a ser simplemente una añadidura. Y nosotros no debemos de estar interesados en la añadidura más que en la salvación misma. Ya lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene como añadidura. A veces, sin darnos cuenta, quizás, tal vez no es de manera voluntaria y desconsiderada con el Señor. A veces quizás de manera inocente, porque a veces sin darnos cuenta hablamos como si Dios fuera un recurso espiritual para resolver inquietudes personales o un camino rápido hacia la plenitud emocional. Esos son los famosos sermones motivacionales. ¿Ha escuchado usted algún sermón en el cual quizás ni siquiera se citó la Biblia? Un sermón motivacional que dijo una frase de un filósofo, dijo una frase de algún personaje célebre, algún sermón que contaba historias, que a usted lo hacía sentir bien cuando escuchaba ese sermón, pero en realidad no usó la Biblia. Y cuando digo no usó la Biblia, no me refiero simplemente a que no leyó textualmente la Biblia. Uno puede no leer textualmente la Biblia y sin embargo ser completamente bíblico, porque si las ideas que se están desarrollando están de manera indirecta en la cita bíblica, entonces uno está siendo bíblico. Pero me refiero a ese tipo de sermones motivacionales que suelen ser exitosos en las mega iglesias, porque obviamente las personas vivimos cargadas de problemas, de situaciones, de problemas en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en el trabajo, situaciones de crisis económica, crisis financiera, crisis emocional, crisis en cualquier sentido. Y entonces escuchar un sermón motivacional es muy, pero muy satisfactorio. Por eso decía, este error de utilizar a Dios como un accesorio espiritual no solamente lo cometemos los predicadores, o no solamente puede que lo cometamos los predicadores, sino que también nosotros, los que escuchamos, también los miembros, podemos caer en ese error porque siempre estamos queriendo buscar en un sermón o en una clase o en la iglesia que lo que yo aprendo o lo que me enseñan satisfaga mis necesidades emocionales, mis necesidades familiares, mis necesidades espirituales, mis necesidades emocionales, mis necesidades financieras, mis necesidades sociales incluso. ¿Y cuándo ponemos atención a nuestras necesidades espirituales? Y sobre todo, ¿cuándo nos damos cuenta que se trata de Dios y no de nosotros? Pero la escritura nunca presenta al Señor como alguien ansioso por ajustarse a nuestras demandas. No es el Señor el que está preocupado por satisfacernos a nosotros. Deberíamos ser nosotros, en todo caso, quienes estemos ocupados en satisfacer su voluntad, en satisfacer sus demandas. Lo muestra actuando soberanamente a favor de su nombre, de su carácter y de su propósito eterno. Lo que Dios hace, lo hace por amor de su propio nombre. Esto no rebaja su amor por nosotros, más bien lo engrandece, porque lo sitúa en el único lugar donde realmente puede ser amor. ¿Dónde? El trono de su gloria. Me gusta esta reflexión porque es importante. Quiero que notemos esto. Que Dios sea así,
que Dios no sea quien está afanado por satisfacer nuestras demandas, nuestras necesidades, lo sitúa en el lugar donde Él se lo merece. No rebaja su amor por nosotros, sino que al contrario lo engrandece, pues lo sitúa en el único lugar donde realmente puede ser amor, el trono de su gloria. ¿Qué les parece esa frase? ¿Alguien quisiera hacer un comentario al respecto de este párrafo? Porque en realidad, incluso si solo pudiéramos avanzar hasta este párrafo, creo que habremos satisfecho el propósito de esta sesión. Bueno, yo So, opino que, sí, mi yo, hermano. yo, bueno, no es que opino, es que en realidad es lo que revela la escritura, que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestro bienestar, se trata de su gloria. Y entender eso, entonces ubica a Dios en una posición digamos, de honra, de gloria, de dignidad, que lo hace entonces un Dios cuyo amor sí vale la pena recibirlo. El amor de un Dios así es el que importa, no el amor de un Dios que podemos hacerlo a nuestro antojo. No, no, Él es un Dios como Él es, Ujú. con su gloria y su honra. Y Él no comparte su gloria con nadie. Exactamente. Ahora, nosotros muchas veces queremos fabricar a Dios con nuestras ideas, basados en nuestras necesidades, y luego decir, este es el verdadero Dios. Y ya una vez dijimos en una sesión, no recuerdo cuál era el curso, pero ya una vez dijimos que eso es idolatría también. O sea, idolatría no solo es ir a un templo católico y arrodillarse delante de una imagen. Idolatría también es no querer conocer bien a Dios a través de la escritura para adorar al Dios que las escrituras nos revelan y no al Dios que nosotros fabricamos desde nuestra experiencia o desde nuestras necesidades. Si nosotros fabricamos a Dios con nuestras ideas basadas en nuestras necesidades, ese Dios no es Dios. Entonces, a ese Dios que estamos adorando, estaríamos cayendo en idolatría, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Correcto. Hermana Lisanka, ¿qué piensa de de lo que hemos leído hasta ahora? Bueno, hermano, ciertamente en ocasiones tendemos a hacer eso, ¿verdad? Nosotros a tratar de hablarle a otros acerca de Dios, pero es solo presentando esa parte que usted dice, ¿verdad? La parte de que te va a ayudar, de que te va a hacer esto, como quien dice, resolver las inquietudes personales o las necesidades, ¿verdad? Pero no nos concentramos como debe ser en glorificarlo y honrarlo y darle el debido lugar como el centro de todo, ¿verdad? A su Hijo Jesús y Dios como el centro del Evangelio, como dice allí el principio y el fin de todo. Uh-huh. Y vale que no podemos, vale que podríamos estar cometiendo este error no solo durante la tarea evangelística, no solo cuando predicamos el evangelio, es que este error que estamos comentando podría ser un error que estamos practicando de manera permanente en nuestra enseñanza. Yo como predicador y maestro de la Biblia tengo que de hecho reflexionar si no estoy cometiendo este error de manera consciente o inconsciente quizás. Si cuando predico el sermón nace del corazón de Dios a través de la escritura, o si el sermón, mire que a veces hacemos esto. Cuando estamos, bueno, yo no soy encargado de hacer los roles de predicación en la iglesia, ni de distribuir los temas. Yo soy uno de los maestros y predicadores en la congregación, pero no soy el encargado de hacer los roles. Pero lo he sido. Y reconozco que a veces estamos pensando en la iglesia, a la hora de hacer un rol, a la hora de preparar los temas, a la hora de distribuir temas que vamos a predicar en un trimestre o en 6 meses o en el año, estamos pensando en la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué situación está pasando en la iglesia? ¿Qué problemas estamos enfrentando? Y entonces, por ejemplo, nuestras ofrendas están bajas.
y necesitamos que suban. Ah, hablemos sobre la ofrenda. Entonces, estamos utilizando la Biblia como un mapa, pero no para llegar al cielo, sino como un mapa de, bueno, ¿cuál es la ruta para que las ofrendas suban? Y comenzamos a decir, bueno, la generosidad de la viuda, el desprendimiento de a esto. Y comenzamos a buscar pasajes que puedan fundamentar lo que nosotros estamos pensando. Quizás esto no sea del todo un error porque definitivamente lo que preparamos para predicar debe estar conectado con la iglesia. Pero lo cierto es que una de las mejores maneras de desarrollar la palabra de Dios como enseñanza en la iglesia, y a mí me encantó mucho esto cuando estuve en Heredia con nuestro hermano Carlos Bulate en Costa Rica, es que los sermones sean de manera sistemática y que los sermones sean expositivos. Por ejemplo, se escoge un libro de la Biblia, no tanto pensando en qué problema estamos pasando o qué necesidad tenemos ahora en la iglesia, sino, bueno, vamos a predicar sobre la carta a los colosenses o a los efesios. Y entonces comienza el predicador desde el inicio del mes y va pasaje por pasaje o capítulo por capítulo, según sea el caso, y va exponiendo, valga la redundancia, de manera expositiva el texto. Y de ahí obviamente puede acompañar el texto y el pasaje con otros versículos bíblicos, pero centrarse, tratar de hacer un exégesis del pasaje, concentrarse en ese pasaje, hace que la Biblia hable a la iglesia y que la iglesia se dé cuenta de muchos problemas que está enfrentando, perdón, y que entonces sea Dios hablándonos a nosotros. Pero a veces utilizamos la Biblia como un boomerang. Queremos que lo que viene de ella primero haya salido de nosotros. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, usted abre la Biblia y dice, me siento triste, ¿qué puedo leer? Entonces, usted tira el boomerang al decir, me siento triste, ¿qué puedo leer? Y quiere que lo que lo que lee en la Biblia responda su necesidad. Eso sería utilizar la palabra de Dios, la Biblia misma, como un accesorio espiritual, como un amuleto, como cuando usábamos el rosario, cuando poníamos la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de nuestra casa. Tenemos que dejar que sea Dios hablando a nuestro corazón si leemos la palabra o incluso si la predicamos. Tenemos que dejar que sea Dios el que nos hable a nosotros para que hable a su iglesia. Kuiper lo expresó con admirable sobriedad cuando dijo, la evangelización comienza con Dios como autor de la evangelización. Esto es importante porque recordemos que el plan de salvación, no el de creer, oír, creer, arrepentirse, confesar, sino que el plan eterno de salvación del que habla Pablo en Efesios, nace del corazón de Dios. Entonces, Dios es el autor de la evangelización. Él no es un acompañante nuestro en el proceso espiritual. Es más bien quien inicia, quien dirige y quien completa la obra. Esta convicción nos resitúa, nos reubica. Si el evangelio empieza en Dios, entonces también termina en Dios. Y si termina en Él, su propósito no puede ser otro que su gloria. La buena noticia no trata primero de nuestras necesidades, trata primero de quién es Él y de lo que hace para que su nombre sea conocido y sea honrado. Metzer advierte con lucidez pastoral, perdón, que el evangelio que solemos comunicar tiende a deslizarse hacia un mensaje centrado en el hombre. Y es que este error lo venimos cometiendo ya desde la era de la razón. Cuando el modernismo entra en escena, entonces Dios era el centro de todo. Incluso los músicos, aunque no fueran cristianos, componían música y hablaban de Dios, porque Dios era el centro de todo. Y luego, cuando le dimos chance o le dimos espacio a la razón y se originó o se abrió lo que se conoció como la era de la razón y el modernismo, entonces fue el hombre quien pasó a ser el centro de todo. Y desde ahí nosotros podemos analizar cómo la vida en el mundo ha cambiado desde que nosotros pasamos a ser el centro. El error que nosotros podríamos cometer es pensar que no es Dios el centro, sino nosotros. Mientras Él aboga por recuperar un anuncio centrado en Dios y en la gracia,
cuando el evangelio se desplaza hacia la autorrealización, como estaba haciendo Samuel, pierde su tensión, su poder y su belleza. Todo se vuelve un catálogo de beneficios espirituales. Incluso yo he leído libros que dicen, ¿qué salmo leer cuando estás triste, cuando esto, cuando te sientes deprimido, cuando estás de luto, cuando aquí, cuando allá? Eso es agarrar el libro de los salmos como un amuleto o como un accesorio espiritual. Todo se vuelve un catálogo de beneficios espirituales. Pero cuando Cristo vuelve al centro, cuando consideramos que en realidad Él es el centro, la gracia deja de ser un calmante emocional y regresa a ser lo que es, una intervención divina que rescata a personas que no podían rescatarse a sí mismas. El problema de centrarnos en nosotros, hermano, no es el simple hecho de que nos centramos en nosotros, sino que, por ejemplo, si predicamos el evangelio centrado en la persona o en nosotros como evangelistas, el problema no es simplemente que lo centremos a él o a nosotros. El problema es que el evangelio que estamos predicando ya no es el evangelio que tiene poder para salvar. Y quizá esa sea la razón por la cual predicamos mucho, pero pocos creen o poco obedecen el evangelio. Porque no estamos predicando el evangelio que tiene poder para salvar. El evangelio con el cual se bautizaron más de 3,000 personas el día de Pentecostés era cristocéntrico. Cristo y este crucificado. La tarea de Pedro el día de Pentecostés era simplemente demostrar que al Jesús que habían crucificado era el Mesías prometido, que él era el Cristo. De hecho, lo dice en la conclusión de su sermón, en el versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Allí, pongan atención en la lectura, allí justamente en esa conclusión, obviamente después de todos los argumentos que había expuesto Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pero justamente con ese cierre dorado, las personas, el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, las personas pudieron comprender el error de ellos, su pecado. Y entonces dice Lucas, compungidos de corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? El arrepentimiento nace de su corazón con un mensaje que tiene poder para salvarlos, con un mensaje que es persuasivo, pero es persuasivo porque solamente Cristo, la imagen del Mesías, en ese caso para los judíos, la imagen del Mesías, a quien tanto habían esperado, era la única que podía salvarlos. Y ellos eran culpables de haberlo crucificado. John Piper ayuda a dar el golpe maestro cuando dice, las misiones no son el objeto final de la iglesia, la adoración sí lo es. Las misiones existen porque las misiones existen porque la adoración no existe, obviamente. Cuando dice que las misiones existen porque la adoración no existe, se refiere a que predicamos el evangelio, o sea, hacemos misión en lugares o a personas que todavía no adoran a Dios. Pero si nosotros ponemos en una balanza la tarea misionera, la obra misionera de la iglesia, que es predicar el evangelio, y adorar a Dios, el objetivo principal de la iglesia es adorar a Dios. La razón de ser de la iglesia es adorar a Dios. Y como hay muchas personas, de hecho muchas naciones, que no conocen a Dios y por eso no lo adoran, entonces la tarea evangelística, las misiones, se vuelven una necesidad para cumplir el propósito principal de la iglesia y de la creación misma. Recuerdo todavía cuando leí el libro Una vida con propósito de Rick Warren. En ese libro, Rick explica que todo ser humano ha sido creado simplemente para adorar a Dios. Sin importar si cree en Dios o no cree en Dios, si va a la iglesia o no va a la iglesia, si es hombre, si es mujer, si es adulto mayor o si es adulto, si es una persona que incluso se considera
no digno de ser hijo de Dios. Toda persona, incluso aquel a quien nosotros podamos pensar que no, toda persona ha sido creada para la adoración del nombre de Dios. Como nuestro objetivo principal entonces, nuestro propósito de vida es adorar a Dios. Si yo no conozco a Dios, entonces la iglesia desarrolla la necesidad de las misiones para que yo pueda conocer a Dios y entonces luego pueda sumarme a ser parte de la iglesia y pueda adorar a Dios. Me encanta la frase o la idea de John Piper entonces, la repito. Las misiones no son el objetivo final de la iglesia. La adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones se vuelven una necesidad debido a la carencia de adoración en las personas. Esta frase nos recuerda que evangelizar no es aumentar la membresía de las iglesias. Mire qué importante. Evangelizar no consiste o no lo hacemos para aumentar la membresía de las iglesias, ni producir conversiones precipitadas. Evangelizar es convocar adoradores. Cuando prediquemos el evangelio, démonos cuenta que no estamos simplemente interesados en que la persona se bautice. Esa va a ser la manera en la que ella va a obedecer el evangelio. Pero que el interés es que esa persona se vuelva un hijo, una hija de Dios y se vuelva un adorador de Dios. Recuerde que el cartel principal de toda la Biblia, aquel cartel que está escrito con letras grandes, aquel cartel que el Señor mismo anunció, Jesucristo mismo anunció, Juan 4:23, cuando dijo, Dios busca adoradores. En la sección de clasificados de la Biblia, dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios busca adoradores, cuando salimos a la tarea evangelística, cuando desarrollamos la misión, recordemos que nuestra tarea no es simplemente evangelizar, sino convocar adoradores. Lo que está en juego no es el éxito de nuestros programas, sino la gloria de Dios. Si hacemos una campaña evangelística y gastamos muchos recursos y invertimos bastantes recursos, dinero, circunstancias, y al final no hay ni un bautismo, perdón, nos sentimos tristes porque sentimos que fracasamos en el programa. Sentimos que el programa fracasó porque al fin y al cabo si hacemos campañas porque la mayoría pensamos queremos bautismo. Pero lo que necesitamos preguntarnos es, ¿en realidad fracasó el programa? ¿Acaso no fue predicada la palabra de Dios durante todas esas noches de conferencia? ¿Acaso las personas que asistieron, que no conocían el evangelio, al irse a sus casas, aunque no hayan tenido la oportunidad de bautizarse, al irse a sus casas, esa palabra no habrá sido como una semilla que cayó en un terreno, quizás en algunos fértil, en otros no, pero al fin y al cabo la semilla y la palabra nunca vuelven vacío. Tarde o temprano, la semilla va a germinar y va a dar fruto. Y nosotros tenemos que ser pacientes. Incluso Jesús nos compara con un sembrador que es paciente, que siembra y que no puede esperar que a la mañana siguiente ya amanezcan los árboles, sino que tiene un tiempo, es un proceso. Pero lo que quiero decir es, ¿en qué estamos enfocados? ¿Qué nos preocupa más? ¿Pensar que fracasamos porque no hubo bautismo o dar la gloria a Dios porque al fin y al cabo los miembros y los no miembros que estuvieron en esa reunión y que escucharon la palabra de Dios fueron edificados? La palabra fue sembrada y de una u otra forma la palabra siempre va a dar frutos. Lo que está en juego no es el éxito de nuestros programas, sino la gloria de Dios. El Dios que merece ser reconocido por quienes jamás lo han considerado digno de una mirada. Esas personas que asistieron a esa campaña, que quizás nunca habían ido a la iglesia, por primera vez fueron a la iglesia y ya escucharon de Dios. Tal vez no ahora, pero probablemente luego van a tener su momento para obedecer el evangelio. Christopher Wright añade un hilo invaluable al tejido del que estamos hablando o el tejido que estamos queriendo tejer. Para él, toda la misión bíblica consiste en que Dios se dé a conocer como Dios, un Dios que actúa, que habla, que salva y que juzga.
En sus palabras dice, el evangelio lleva el conocimiento de Dios entre las naciones. No es un mensaje que repara vidas rotas para que sigan funcionando según sus propios términos. Es la entrada a una realidad más grande que nosotros. La realidad de un Dios que se manifiesta para que la tierra sea llena de su gloria. Wow. Estas palabras de Wright en realidad son más que profundas. El evangelio lleva el conocimiento de Dios entre las naciones y no es un mensaje que repara vidas rotas. Escuche bien. Muchas personas vienen a la iglesia porque se sienten vacías, están rotos, se sienten tristes y vienen a la iglesia y obviamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios, comienza a hacer una labor integral en la vida de nosotros. Pero quiere surgir de adentro hacia afuera. El efecto de la palabra surge de adentro hacia afuera. Lo primero que la palabra quiere restaurar en nosotros es nuestra comunión con Dios. Lo primero que la palabra necesita quitar de nosotros no es nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros problemas con el cónyuge, nuestros problemas con los hijos, nuestros problemas financieros. Lo primero que la palabra necesita quitar de nosotros es el pecado. Porque cuando quite el pecado, podremos caminar ligero y nos daremos cuenta que en realidad estábamos enfocados en todo aquello que no era realmente importante. De manera natural, esto desemboca en la identidad de la iglesia. Allison la describe como doxológica, orientada a la gloria de Dios. Esto no es un adorno doctrinal, es su esencia. La iglesia no existe para entretener creyentes, estabilizar sociedades ni transmitir tradiciones. Existe para magnificar al Dios trinitario, al Dios trino. Y por eso evangeliza la iglesia, no para reproducirse, sino para exponer ante el mundo la hermosura del Señor que la llamó. Y como dice Pablo en Efesios, que la iglesia está para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia está para dar a conocer quién es Dios. Visto así, el evangelio centrado en el bienestar humano resulta demasiado pequeño. No explica la cruz, no honra la iniciativa soberana de Dios y no transforma profundamente al pecador. Pero cuando la gloria de Dios vuelve a ocupar el centro, todo se ordena. El yo se desplaza, Cristo se exalta y la evangelización deja de ser un acto de persuasión para convertirse en un acto de adoración. Anunciar a Cristo es invitar a las personas a contemplar la grandeza del Dios que salva porque quiere darse a conocer. Y cuando Él se da a conocer, el ser humano encuentra en su lugar su paz y su propósito. Una vez, oiga bien, el propósito de Dios no es quitarnos los problemas. El propósito de Él es salvarnos. Pero cuando ya somos salvos y cuando llegamos a entender que la salvación es lo que más necesitábamos, capaz que seguimos teniendo los mismos problemas, pero ya no nos importan, ya no nos afanan, ya no nos preocupan, ya no nos restan la salud, ya no nos estresan, porque nos dimos cuenta que ahora ya tenemos lo mejor, lo que más necesitábamos en realidad. Y si el peor problema ha sido resuelto, lo demás simplemente pasa a segundo plano. Es como el ejemplo que citábamos en la sesión anterior. Usted puede tener muchos problemas económicos, emocionales, en la casa, con la familia, y creer que todo eso hace que su mundo se venga abajo. Pero si por alguna razón va al médico y el médico le diagnostica cáncer e incluso le pronostica pocos meses de vida, automáticamente, mire, cualquier persona que ha pasado por eso puede testificar sobre ello. Automáticamente todos los demás problemas pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque vino algo que fue más importante para la persona. Vino algo que ahora ocupa toda su atención. Y entonces todo lo demás pasó a segundo plano. En el sentido opuesto, cuando nosotros conocemos a Dios y cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo, en la salvación,
Cuando comprendemos la salvación que el Señor nos ha dado, no es que ya no tengamos problemas, pero es que nos damos cuenta que ya no son tan importantes, que ya no son el fin de nuestro mundo. Y aun si lo fueran, lo más importante es saber que del otro lado nos espera una realidad mejor que la actual. La tendencia del ser humano a centrarlo todo en sí mismo. Si la gloria de Dios es el fin último del Evangelio, como acabamos de afirmar hasta ahora, entonces resulta necesario reconocer algo que opera en sentido contrario y opera dentro de nosotros. Una inclinación persistente a colocarnos nosotros como el centro de atención. No se trata de un problema moderno, es el antiguo reflejo del corazón humano desde Génesis capítulo 3, pero en nuestra época adquiere nuevas formas. Recordamos la historia de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando la serpiente engaña a Eva diciéndole, el Señor no quiere que ustedes coman de ese fruto porque Él sabe que cuando ustedes lo prueben van a ser como Él. Entonces, allí Eva, su corazón se inclinó poniéndose a sí mismo en el centro. Entonces, lo que ocurrió es que ya no dejó a Dios en el centro para obedecerlo, sino que ahora le hacía cosquilla una idea en su mente. Yo puedo ser como Dios. La serpiente me dijo que yo puedo ser como Dios. Cuando nos contaron esta historia en la escuela dominical, en la iglesia probablemente, nos contaron la historia como que lo que ocurre en Génesis capítulo 3 ocurrió el mismo día o una misma tarde o una misma mañana. Pero lo más probable es que haya pasado días, haya pasado un tiempo desde que la serpiente quiso engañar a Eva hasta que ella cayó. Probablemente, y yo trato de imaginar a Eva yendo donde Adán y diciéndole, Adán, probemos. Dice la serpiente que podemos ser como Dios. Probemos. Y Adán le decía, no, lo más importante es obedecer a Dios. O Adán, como al fin y al cabo también accedió, también sintió su corazón inclinado a ponerse como el centro. Mientras que mantuvieran la obediencia al mandamiento de Dios, significaba que estaban poniendo a Dios en el centro. Pero una vez que decidieron aceptar la propuesta de la serpiente, entonces lo que ocurrió fue que ya dejaron a Dios a un lado y se pusieron ellos en el centro. Porque ya la cosquilla en su mente era, podemos ser como Dios. Ya el centro de su atención no era Dios, sino ellos mismos. En nuestra época adquiere nuevas formas, nuevas facetas, más sutiles y más aceptables socialmente. Hoy la cultura invita a cada persona a verse como protagonista absoluto de su propia narrativa, de su propia historia, árbitro de su verdad y custodia de su identidad. Ese clima espiritual crea el ambiente perfecto para un evangelio deformado, que se ajusta al oyente en vez de centrarlo para que mire a Dios. Tenemos que reconocer, según lo que estamos leyendo justamente ahora, que el error de haber quitado a Cristo del centro y habernos puesto nosotros es un error consecuencia de la cultura por mucho. El contexto cultural, el ambiente cultural que estamos viviendo, que nos empuja a nosotros a ponernos al centro. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de divorcios surgen porque cada uno de los dos se quiso poner en el centro, cada uno de los dos quiso tener la razón, cada uno de los dos dijo, yo estoy en la verdad. Entonces, ninguno estuvo dispuesto a ceder, ninguno estuvo dispuesto a pensar, ¿y qué haría Dios en mi lugar? Ninguno estuvo dispuesto a decir, ¿cómo puedo hacer para que este error o para que esta situación no se agrave? Sino que cada uno pensó, yo tengo la razón. Es que las cosas deberían ser como yo digo. Entonces, como estamos en una cultura, en una corriente cultural que nos empuja al centro de a ser el centro de la atención, a ser los protagonistas de nuestra propia historia, incluso a veces funcionamos como el árbitro supremo de nuestra propia verdad y decimos, yo tengo la razón. Si usted siente que siempre tiene la razón y nunca está dispuesto a ceder, significa que usted está siendo el protagonista absoluto de su historia, pero que también está poniéndose como el árbitro de su verdad. Eso hace que
ese entorno, esa circunstancia, ese contexto, obviamente facilita la deformación de un evangelio verdadero, puro y poderoso. Y ahora entonces nos pasa la de Samuel, pero no la de Samuel de la Biblia, sino la de Samuel de nuestra historia. Nos pasa la de Samuel. Siempre estamos pensando cómo la Biblia puede ajustarse a nuestras necesidades en lugar de pensar cómo nosotros podemos ajustarnos al plan de Dios para nuestra vida. Wheeler observó que la espiritualidad contemporánea tiende a convertir la fe en una experiencia subjetiva de mejora personal, como si cuando vamos a la iglesia fuéramos de un terapeuta. En la Divina Conspiración, advirtió que muchos entienden el Evangelio como un plan mínimo de entrada, cuya única finalidad es evitar la condenación futura sin implicar un cambio sustancial ahora mismo. Aunque no lo dice con estas palabras, la consecuencia es clara. El yo sigue ocupando el centro. Cristo entra a la vida solo para acomodar nuestra búsqueda de bienestar y no para desplazarla. Wheeler lo señala como un empobrecimiento grave porque la buena noticia deja de ser el anuncio del reino de Dios y se convierte en un acompañante de nuestros propios proyectos. Oiga bien, lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora, solo que con palabras más penetrantes. Timothy Keller, desde otra perspectiva, describe cómo la cultura postmoderna promueve una identidad construida desde el interior, donde la autenticidad consiste en expresar deseos propios sin someterlos a una referencia extrema. Cuando este espíritu se infiltra en el mensaje cristiano, produce un evangelio terapéutico, como ya decía. Vamos a la iglesia queriendo como tener una sesión con el terapeuta psicólogo. Una versión reducida de Cristo que promete alivio emocional pero evita confrontar el pecado, la idolatría o la necesidad de obediencia. Keller insiste en recuperar el evangelio capaz de reorientar todo el ser humano alrededor de Dios, porque la verdad del evangelio no es un accesorio de la vida, sino el centro que la ordena. Si en realidad estamos ansiosos, si nuestro verdadero propósito es que Dios arregle nuestra vida, en todo caso dejemos que lo haga a su manera. No nos damos cuenta que a veces, muy probablemente, nuestros problemas económicos, financieros, nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas familiares, nuestros problemas sociales, laborales, profesionales, quizás simplemente sean consecuencias de nuestro pecado. Y no me refiero solo a situaciones inmorales, me refiero a cualquier cosa que le roba la gloria a Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el orgullo. Muchas personas no ven el orgullo como un pecado porque quizás no es algo inmoral, como el adulterio o la borrachera. Pero el orgullo podría hacer que una persona esté fracasando en su matrimonio, esté fracasando en su profesión, esté fracasando con sus hijos, porque comete errores una y otra vez y nunca está dispuesto o dispuesta a pedir perdón. Entonces, eso es ser orgulloso. Y esa actitud de orgullo, que es pecado, le va trayendo consecuencias negativas en todas sus relaciones y en todas sus circunstancias. Y cree que Dios viene para mejorar todo su salario, su relación matrimonial, darle una mejor casa, pero quiere que Dios le arregle de afuera hacia adentro, sin que quiebre su propio orgullo, sin que repare lo que realmente está mal, que es su pecado de orgullo. ¿Me doy a entender? Entonces, la verdad del evangelio no es un accesorio de la vida, sino el centro mismo que ordena nuestra vida. Sí, Dios quiere ordenar nuestra vida. El problema es que nosotros queremos que lo haga a nuestra manera. Esa tendencia natural que hasta en música se ha convertido, a hacer las cosas a mi manera. Esa tendencia del ser humano es quizá el peor error que cometemos. Como decía, si vamos a pedirle a Dios que ordene nuestra vida, hagámoslo, pero estemos dispuestos a que lo haga a su manera. Y muchas veces la manera que Dios lo haga va a ser dolorosa, pero necesaria. Quiero pedirles, por favor, hermanos, que hagamos una pausa. Hagamos una pausa de 5 minutitos y luego vamos a continuar nuestra sesión
Voy a detener la compartir pantalla y nuestro hermano puede detener la grabación. Sí, así es, mi hermana Lisanka. En su comentario en el minuto 41 de la sesión, utilizamos la escritura para obtener ciertos beneficios, para señalar directamente una situación con algún miembro en particular. Y ese error no es poco común, hermanos. Ese error de que principalmente el predicador, a quien llamamos nosotros el predicador, que el evangelista, el ministro de la congregación, como conoce a la mayoría de los hermanos o los conoce a todos y sabe sus situaciones, un error muy común que yo he notado también es ese. Yo he tratado de no cometerlo, no podría ser consciente si lo he cometido de manera directa, pero eso de hablar de una situación particular de un miembro, exponer la situación en un sermón, es muy, pero muy delicado y es muy, pero muy vergonzoso para la persona, aunque no se diga su nombre. Porque entonces la persona sabe que se está hablando de ella. Y de esa manera no creo que ganemos confianza con las personas, con la iglesia. Es un error muy común. Gracias por comentarlo, nuestra hermana Lisanka. Bueno, ¿qué les parece la lectura hasta ahora? Para mí me parece, miren, incisiva en realidad. Incisiva la lectura de hoy. Porque, como decíamos antes, ya hemos aprendido qué es evangelizar, cómo evangelizar. Pero aquí estamos aprendiendo el para qué evangelizamos. Evangelizamos para la gloria de Dios. Comprender esa idea, comprender, ser consciente de eso. Pero tal vez no es que nos cambie el chip, tal vez no cambiemos la manera de evangelizar de la noche a la mañana. Tal vez nuestra forma de enseñar la palabra, de predicarla, por mucho siga siendo igual. Pero el solo hecho de poner esa idea en nuestra mente, de poner la idea de que no solo cuando evangelizamos, sino cuando estudiamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, cuando la predicamos, el fin último de lo que hacemos debe ser la gloria de Dios. Y eso, ponerlo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, grabarlo, va a ser algo que moldee de aquí en adelante nuestra forma de ver la palabra de Dios para nosotros mismos y para los demás, especialmente aquellos que enseñamos y predicamos. Bueno, tomo la opción de compartir pantalla nuevamente. Si no hay algún comentario o pregunta, vamos a continuar con la lectura. La lectura que en realidad está muy importante. Yo he tratado de no hacer tantos comentarios personales porque la lectura habla por sí misma. La lectura está muy, muy buena y entonces mis comentarios, mis ejemplos podrían estar incluso estorbando el propósito de la sesión de hoy, como incluso estamos mencionando o reflexionando al respecto de nuestra tarea evangelística. Ya vamos a llegar a ese punto cuando nosotros más bien estorbamos la obra del Espíritu Santo. Leslie Newbigin también vio el peligro cuando dijo, para él la modernidad tardía transformó la fe en un asunto privado. Para este señor, la modernidad tardía o la posmodernidad transformó la fe en un asunto privado, subjetivo y opcional. En ese marco, el Evangelio pierde su pretensión pública de verdad. Se vuelve una preferencia más entre muchas. Este señor señala que cuando esto ocurre, ya no predicamos a Cristo como Señor del mundo, sino como un consejero espiritual que responde a necesidades personales. Esa reducción, ese estilo reduccionista del Evangelio, esa reducción cambia el Evangelio de dirección, ya no apunta a Dios, sino que apunta al consumidor religioso. Tal como las empresas cuando van a lanzar un producto. Las empresas hacen una especie de estudio de mercado y buscan las demandas de los clientes para satisfacer esas demandas. A veces nosotros hacemos así con Dios, con su palabra. Ya no, la forma en la que estamos viviendo la fe o la forma en la que estamos predicando la fe ya no revela tanto la gloria del Hijo, sino que refuerza la historia interior de cada oyente. Bosch, por su parte, advirtió que la misión puede caer en la tentación de construir sus motivaciones alrededor de la necesidad humana, desconectándola del carácter y el propósito del Dios que envía. Bosch no minimiza la compasión, la sitúa en su lugar. Cuando la compasión deja de ser expresión de la gloria de Dios para convertirse en el centro de la misión,
Entonces la misión se desfigura. Bosch recuerda que la missio Dei es, ante todo, obra de Dios hacia el mundo y no obra de la iglesia hacia el mundo. La iglesia solo es el medio, no el autor de la acción de la misión. Cuando esta diferencia se olvida, inevitablemente la evangelización se vuelve antropocéntrica y ese es un error. Se anuncia para cumplir expectativas humanas y ya no para revelar al Dios que actúa soberanamente. Esta tendencia a recentrarse en el yo es precisamente lo que el Evangelio viene a corregir. Cuando Jesús llama a seguirle, recordemos, siempre implica una renuncia al protagonismo propio. Cuando Jesús dijo, debe estar dispuesto, mire, a morir. Quien quiera ser discípulo mío dice, debe estar dispuesto a morir. Dice usted, no, no dijo así. Claro que sí, solo que lo dijo de otra forma. Tome su cruz cada día y sígame. La expresión tomar la cruz o ser crucificado era simplemente una figura de hacer referencia a la muerte. O sea, lo que Jesús está queriendo es que si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, la primera decisión que debemos de tomar es morir a nosotros mismos. Ya comentaba yo en una reunión de la iglesia hace poco que a veces nosotros creemos que Dios es como un buen psicólogo que lo que quiere es hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, pero en realidad no. Dios no quiere hacer la mejor versión de Lisanka, de Juan Carlos, de Carlos Ulate, de Rocky, de los hermanos. Dios lo que quiere es hacer de nosotros la mejor versión de Cristo en nosotros. Recordemos que la meta de Dios es volvernos a la imagen de Jesús. O como lo dijo Max Lucado en su libro, Dios te ama tal como eres, pero renuncia a dejarte así. Él quiere que seas como Jesús. Entonces, mientras que nosotros estamos vivos y hemos decidido creer en el Evangelio, mientras que estamos en Cristo, la tarea de Dios es vernos a nosotros como una pieza de madera que va a tallar a la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, poco a poco vayamos siendo más como su Hijo. Porque el Hijo actúa como el Padre. Entonces, Él no está trabajando para hacer la mejor versión de nosotros. Él está trabajando en nosotros para hacer la imagen de Dios en nosotros. Por eso cuando torcemos el Evangelio para que gire alrededor de nuestras necesidades, terminamos haciendo lo opuesto. En vez de participar en el reino, invitamos a Cristo a participar en el nuestro. Es un evangelio invertido, domesticado y sin majestad. Sin embargo, cuando el evangelio auténtico irrumpe, ese evangelio que se predicaba por los apóstoles en el libro de los Hechos y que se salvaban cientos, miles de personas, el evangelio auténtico irrumpe, pone cada cosa en su lugar, ordena, porque obviamente el pecado desordena y el evangelio ordena. El pecador deja de sentirse dueño de su historia y entonces comienza a verse como receptor de una gracia que lo sobrepasa. Las necesidades humanas no desaparecen, pero encuentran su porción. El centro ya no es el ser humano que busca alivio, perdón, sino que pasa a ser el Dios trino que se da a conocer. El Evangelio nos rescata precisamente de esta adicción a nosotros mismos. Estamos viviendo una cultura adicta, pero ya no tanto a las drogas, a la pornografía, al alcohol. Estamos viviendo una cultura adicta al yo. Los gimnasios son un ejemplo de eso. Yo analizo y, por ejemplo, solo en mi entorno, en mi ubicación cercana, hay por lo menos unos 50 gimnasios. ¿Por qué? Porque cada vez más queremos moldear nuestra figura. Es una adicción al yo. Todo aquello que se puede consumir para que el yo se satisfaga es lo más vendido hoy en día. Si ustedes analizan, las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, son aquellas que ofrecen servicios y productos que satisfacen el yo de las personas. Analicemos.
El dueño de Facebook, por ejemplo, Meta, el señor Mark Zuckerberg, ahora es uno de los más millonarios del mundo, porque obviamente las redes sociales, su plataforma, exaltan al yo. Y ahora es el TikTok, como el que usaba Samuel, ahora es el TikTok. Y si ustedes analizan, la metodología de las redes sociales sencillamente es exaltar al yo. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en esos famosos influencers, youtubers, tiktokers, y yo veo que la mayoría están satisfechos porque ganan mucho dinero, pero en realidad la mayoría de ellos, y con el respeto que se merecen, pero pareciera que fueran personas sin cultura, pareciera que fueran personas a las que lo único que le importa es el dinero. Y el problema es que están ejerciendo una influencia, por eso son llamados influencers. Sea que la influencia sea negativa o no, el punto es que están influenciando a nuestros hijos, a los adolescentes en la iglesia, a los jóvenes, incluso a los adultos. Y cada vez más la cultura se va dejando a un lado. ¿Por qué? Porque lo que nos satisface, lo que satisface nuestro yo es lo más vendido. Porque somos la generación adicta al yo. El centro ya no es el ser humano en el evangelio auténtico. Ese ser humano que busca alivio, que busca recompensas. Ahora el centro es el Dios trino que se da a conocer y ese evangelio entonces nos rescata precisamente de esa adicción a nosotros mismos. Cuando lo hace, no nos empobrece, nos libera. Nosotros creemos que somos libres cuando podemos experimentar todo aquello que satisface nuestro yo. Y no nos damos cuenta que en realidad somos esclavos del propio yo. Pero lo que Cristo hace en nosotros en realidad nos libera. Nos libera no solo de las adicciones externas, pero de la adicción a nosotros mismos. La corrección apostólica de ese enfoque. O sea, cómo los apóstoles combatieron este problema del que estamos hablando. La tendencia humana a colocarse en el centro no es simplemente un problema cultural actual. Es un desajuste espiritual profundo que los apóstoles confrontaron con claridad ya en el primer siglo. La iglesia naciente ya vivía en un mundo saturado de expectativas humanas, filosofías autosuficientes y devociones utilitarias. Por eso, una parte importante de la tarea apostólica consistió en reorientar a los creyentes hacia la única dirección legítima del Evangelio, la gloria de Dios. Esta corrección no fue un accesorio doctrinal, sino una insistencia constante. Cada vez que el corazón se desordenaba, la respuesta apostólica era la misma: devolver la mirada al Dios trino, a su propósito eterno, a su obra soberana en Cristo. Pablo es el ejemplo más evidente. Su carta a los Efesios contiene un despliegue majestuoso de lo que Dios ha hecho antes incluso de la fundación del mundo. Y el hilo conductor es imposible de ignorar. Toda elección, toda adopción, toda redención y todo sello del Espíritu Santo se realizan para alabanza de su gloria y para alabanza de la gloria de su gracia. Estoy citando Efesios 1, 6, 12 y 14. En este largo himno, Pablo no coloca al creyente en el centro, en lo absoluto. Lo inscribe dentro de un plan eterno donde el protagonista es Dios mismo. La salvación no se explica por la necesidad humana, sino por el propósito divino. No surge de nuestras obras, sino de su gracia. No termina en nuestro bienestar, sino en su gloria. Es imposible leer Efesios 1 con atención y seguir pensando que el Evangelio es principalmente un camino hacia la autorrealización espiritual. Lo mismo ocurre en Romanos. Después de 11 capítulos donde Pablo despliega la justicia de Dios, la culpa del hombre, la obra de Cristo, la justificación por la fe, la unión con el Hijo y la soberanía divina sobre judíos y gentiles, el apóstol cierra su argumento con una doxología que resume todo lo anterior. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Esta frase contiene la corrección que nuestro tiempo necesita, que ya el tiempo de Pablo necesitaba y el nuestro sobre todo. Todas las cosas provienen de Dios, son sostenidas por Dios y existen para Dios, incluso nosotros. El Evangelio no escapa a esa regla, es su expresión suprema más bien.
La salvación no empieza con nosotros ni termina con nosotros. Empieza y termina en Dios. En 1 Corintios ocurre un fenómeno parecido. La iglesia estaba marcada por favoritismo, vanagloria espiritual, comparaciones y un deseo constante de destacar. Ahí está la adicción al yo. Pablo responde con una frase que podría servir como lema de esta sección. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. No hay acción humana, ni siquiera la más ordinaria, que pueda desentenderse del propósito central del Evangelio. Y si comer y beber deben hacerse para la gloria de Dios, cuanto más predicar a Cristo, anunciar su cruz, persuadir a pecadores, formar discípulos o plantar iglesias. Para Pablo, la evangelización es una obra autónoma. Está sujeta al mismo criterio que rige todo lo demás. ¿Cuál? Que Dios sea glorificado. Gordon Fee, un gran erudito al que yo admiro mucho, señala que este principio no solo define la ética cristiana, sino que también la espiritualidad, la espiritualidad apostólica. Esto es importante. Este principio del que estamos hablando, estas correcciones que hacían los apóstoles, no solo definen la ética cristiana que ellos enseñaban, pero también define su espiritualidad como apóstoles. Según Fee, para Pablo, la base de la vida cristiana es la gloria de Dios revelada en la faz de Cristo. Esa frase encierra un mundo. Significa que la obra del Espíritu no es fortalecer al creyente para que alcance sus propias metas, sino que es capacitarlo para contemplar y reflejar la gloria que resplandece en Cristo. La vida cristiana es, en su esencia, un movimiento de descentramiento. O sea, un movimiento que nos saca a nosotros del centro para ponerlo a Cristo en su lugar. Dejar de contemplarse a uno mismo para contemplar a Cristo. Esta es la corrección apostólica y no pierde vigencia. Christopher Wright, nuevamente, también subraya este punto cuando analiza Efesios 1. Para él, el ritmo repetitivo del pasaje no es accidental, es pedagógico, o sea, tiene un propósito de enseñanza. Con esa triple mención de alabanza de su gloria, Pablo protege al creyente de la tentación permanente de imaginar que la salvación de imaginar la salvación como algo diseñado para satisfacer las necesidades humanas. Wright afirma que el plan de Dios es el despliegue de su gloria ante las naciones. La redención no es un fin en sí misma, es una ventana para ver quién es Dios y para que su nombre sea conocido entre los pueblos. Baker, en su tratado sobre la evangelización y la soberanía divina, coincide con esta visión de Wright. Para él, la proclamación del evangelio es presentar a Cristo en su plenitud, o como diría Pablo, Cristo y este crucificado, y confiar en que Dios hará lo que solo Dios puede hacer. Esto significa que la centralidad de Dios en el evangelio no solo es un principio doctrinal, sino también un alivio pastoral. Si la gloria de Dios es el fin del mensaje, entonces el evangelista, el predicador, no necesita forzar resultados, no necesita medir su valor según la respuesta o preocuparse por demostrar su eficacia como orador. Su responsabilidad es fidelidad. El resultado pertenece a Dios. Así de simple. Cuán importante esta lección para nosotros, principalmente los predicadores y maestros. Tengo que confesar que al inicio, si me invitaban a predicar en una campaña evangelística, tenía la tentación de esperar que pasaran personas al frente para ser bautizadas o para reconciliar. Y si eso no ocurría, entonces me sentía mal. Incluso me preguntaba si habría sido lo suficiente eficaz. Pero cuando leo algo como esto, me doy cuenta que mi única tarea solamente es pedirle a Dios que me use como un instrumento, que me use y que su palabra sea expuesta en todo su esplendor, que su palabra pueda ser expuesta de manera eficaz, que mi tarea no es ninguna otra que poner atención a ser fiel al mensaje de Dios y que el resultado lo trae Él. Si habrá resultados instantáneos ese mismo día o no los habrá,
Ya eso no es algo de lo cual yo tenga que encargarme. Cuando uno examina este conjunto de voces, Wright, Fee, Baker, se vuelve evidente que la corrección apostólica es siempre la misma. Es liberar al ser humano de la ilusión de que el evangelio lo coloca en el centro. No lo coloca allí, incluso lo desplaza. Lo invita a ver que la historia que Dios está escribiendo es más grande que su propio drama personal. Y lo llama a vivir no para la gratificación inmediata, sino para la gloria del Dios que lo creó y lo redimió. Ese es el corazón de la evangelización cristocéntrica. Esa es la esencia de lo que queremos decir hasta ahora. Anunciar un evangelio donde todo proviene de Dios, todo es sostenido por Dios y todo existe para Dios. Cuando esa verdad se recupera, la misión encuentra su eje, la iglesia encuentra su identidad, el creyente encuentra su lugar. El evangelio entonces vuelve a apuntar exactamente a donde debe apuntar, a la gloria del Dios Trino. Ahora ya hablamos de los apóstoles, ahora hablemos de Cristo como revelación suprema de la gloria divina. Ok, si el propósito de la evangelización, ¿a qué apunta la evangelización? Es a la gloria de Dios. Ahora entendamos que Cristo es la revelación suprema de esa gloria. Si los apóstoles corrigieron el enfoque antropocéntrico, devolviendo la mirada a Dios, lo hicieron porque sabían algo decisivo. La gloria de Dios no es un concepto abstracto. Tiene rostro, tiene nombre, tiene historia. La gloria de Dios resplandece en Cristo. No se conoce a Dios en plenitud sin contemplar al Hijo. Y no se comprende el Evangelio sin reconocer que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Ya lo dijo Pablo en Colosenses. Por eso, la evangelización cristiana no consiste simplemente en hablar de Dios, sino en anunciar a Cristo como la revelación suprema del carácter divino. Él es el centro hacia el cual todo apunta y desde el cual todo se extiende o todo se entiende. Es John, no sé si sería Scott o Stott, pero John Stott lo expresó de manera inolvidable al considerar la cruz. Según él, en aquel madero se encuentra la mayor revelación simultánea de la majestad y del amor de Dios. La gloria divina no es un brillo impersonal ni un espectáculo de poder. Es el amor santo que se entrega para los pecadores. Allí, donde el mundo solo ve derrota, Dios reveló su justicia, su santidad, su misericordia y su fidelidad a sus promesas. En la cruz del Calvario, allá en el Gólgota hace 20 siglos, Dios no solo salva, y desde allí no solo salva, sino que además se da a conocer en todo su esplendor. Es el lugar donde el Evangelio muestra su verdadera orientación, su verdadero propósito, el honor del Dios Trino, visible en la obediencia del Hijo. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Wright nuevamente contempla esta visión al mostrar que la resurrección tampoco es un simple desenlace feliz de la historia de Jesús, sino la vindicación pública de su identidad. Es Dios declarando ante el universo que Jesús es quien dijo ser, el Mesías, el Hijo, el Señor. La resurrección es la proclamación divina de que Cristo es digno de toda adoración. Y cuando Dios levanta a su Hijo de entre los muertos, no solo libra al pecador de la muerte eterna, exalta la gloria de su propio nombre. La resurrección es el sello definitivo de que Cristo es el centro de la historia, el punto de la convergencia de todas las promesas y la demostración suprema de la fidelidad divina. O sea, evangelizar es anunciar este hecho real, perdón, este hecho real, no un ideal religioso. Cuando evangelizamos, anunciamos este hecho, que Cristo es la manifestación plena de la gloria de Dios y no es un simple ideal religioso. Christopher Wright también subraya que la misión de Dios es inseparable de la misión del Hijo. Ambos tienen la misma misión. No existe misión sin Cristo, porque Cristo es la encarnación del Dios que se da a conocer. La obra de Jesús, su vida, su enseñanza, su muerte e incluso y sobre todo su resurrección no son episodios dispersos,
son el despliegue visible de un Dios que busca que las naciones conozcan su gloria. Según Wright, Cristo cumple la misión del tetragramatón, de YHWH, de Jehová, al revelar plenamente el carácter de Dios delante del mundo. De modo que evangelizar no es presentar doctrinas aisladas ni informar al oyente sobre un conjunto de... Permítame. Sobre un conjunto de verdades religiosas, sino que evangelizar es introducir al oyente en la historia donde Dios glorifica a su Hijo y al hacerlo glorifica su propio nombre. Qué bonito eso. Es dicho de una forma poética, pero en realidad es teológicamente profundo. Cuando contamos la historia del Evangelio o cuando contamos la historia de Jesús, nosotros decimos que Cristo murió en la cruz y que el Padre lo resucitó al tercer día. Entonces vemos al Padre glorificando a su Hijo, porque al resucitar, entonces se confirma todo lo que Jesús había dicho sobre sí mismo, y el Padre está glorificando a su Hijo al resucitarlo. Es la historia que contamos en el Evangelio, pero a la vez nos damos cuenta que al hacerlo, al glorificar a su Hijo, el Padre se glorifica a sí mismo, glorifica su propio nombre. Gordon Fee, al reflexionar sobre la obra del Espíritu, da un matiz esencial para nuestra sección. El Espíritu Santo no desvía nuestra mirada hacia sí mismo, ni hacia nosotros, ni hacia los dones. La tarea del Espíritu Santo es hacer resplandecer en nuestros corazones la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta afirmación es decisiva. La gloria de Dios es un rostro y ese rostro es Cristo. Cuando el Espíritu convence, no lleva a las personas a una experiencia espiritual aislada, las conduce hacia Jesucristo. Cuando ilumina, no exalta al predicador ni al pecador arrepentido, exalta al Hijo. El centro de gravedad del ministerio del Espíritu Santo coincide con el centro del Evangelio, Cristo glorificado, el Padre glorificado. Todo esto tiene implicaciones directas para la evangelización. Si la gloria de Dios resplandece plenamente en Cristo, entonces una evangelización centrada en otra cosa, emociones, prosperidad, promesas de bienestar, experiencias místicas o ajustes morales, es una evangelización desenfocada, distorsionada, deformada y sobre todo ineficaz de salvar a alguien. Un evangelio que no encamine a las personas a contemplar a Cristo no la está conduciendo al Dios verdadero. Hablar de Dios sin hablar de Cristo es hablar una enclave incompleta. Es presentar beneficios espirituales sin presentar al Hijo. Presentar beneficios espirituales sin presentar al Hijo es ofrecer dones sin el dador. El Evangelio apunta a Cristo porque Dios se da a conocer a través de él y porque la gloria divina se revela con nitidez en la persona de Cristo. Por eso, la proclamación cristiana debe ser cristocéntrica hasta el fondo. No basta con mencionar simplemente a Jesús, es que hay que exaltar a Jesús. No basta con decir que salva, hay que mostrar quién es Él. No basta con narrar su obra, hay que revelar su gloria. La evangelización en última instancia no consiste en mejorar nuestras vidas, sino en mostrar a un Dios que se ha dado a conocer en Cristo y que llama a las personas a reaccionar a esa revelación. El evangelio tiene muchos efectos en la vida humana: sanidad, liberación, paz, restauración. Pero su objetivo no es producir esos efectos, sino exaltar al Hijo. Y cuando el Hijo es exaltado, los efectos siguen en su orden y en su lugar. Como ya decíamos, si después de la salvación viene algo, simplemente viene por añadidura. Así Cristo se convierte en la brújula del evangelio. Ya Cristo mismo le dijo a las personas y justamente explicó el contexto cuando dijo que si nos preocupamos, si nos afanamos de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, si nos preocupamos por eso, lo cual eran paradigma de nuestras necesidades básicas o secundarias, entonces él dijo, no se enfoquen en eso,
Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Repito, no es que Dios quiera que nosotros estemos mal, pero es que Él sabe, a diferencia de nosotros, Él entiende que nuestro malestar primeramente es debido al pecado. Así que si Él quiere nuestro bienestar, lo primero que necesita solucionar en nosotros es una palabra comenzada con P, pecado. Al solucionar eso, nosotros mismos nos daremos cuenta y quizás nos demos cuenta que las cosas se han ido resolviendo y todo va cayendo según su propio peso. Si Dios resuelve nuestro problema de pecado, probablemente nuestros problemas financieros, probablemente nuestros problemas en el matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, se vayan resolviendo. Porque como decía antes de la pausa, nuestros pecados, por mucho, causan efectos secundarios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras relaciones. Si Dios resuelve nuestro pecado, como añadidura, se resuelven muchas otras cosas. Así Cristo se convierte en la brújula del Evangelio. En Él, Dios se revela plenamente. Por Él, el Espíritu dirige a los pecadores. Y hacia Él, los apóstoles orientan todas las cosas. Y en torno a Él, la iglesia encuentra su identidad. El Evangelio apunta a la gloria de Dios y esa gloria también tiene nombre, Jesucristo. Cuando anunciamos al Hijo, mostramos al mundo quién es Dios y al hacerlo cumplimos el fin último de toda evangelización. Y ahora veamos la evangelización que desfigura el Evangelio. Oiga bien, la evangelización que desfigura el Evangelio. Si el Evangelio apunta a la gloria de Dios en Cristo, entonces nada lo daña, tanto como una evangelización que desvía esa flecha. Oiga bien, si el Evangelio apunta a la gloria de Dios en Cristo, nada lo daña más que una evangelización que desvía esa flecha. No hace falta negar doctrinas centrales para desfigurar el Evangelio. Basta con desplazar el centro unos solos centímetros. El corazón humano, siempre inclinado hacia sí mismo, es experto en transformar el mensaje que salva en un producto religioso, un instrumento, un accesorio espiritual, como ya decíamos, en un producto religioso diseñado para satisfacer demandas del consumidor espiritual o el consumidor religioso. El resultado es un evangelio que usa el nombre de Cristo, pero no conduce a Cristo. Habla de gracia, pero no exalta la gloria de Dios. Promete bienestar, pero no confronta el pecado. Y produce decisiones rápidas, pero no genera adoradores. Metzer lo denunció con claridad cuando advirtió que podemos predicar un mensaje centrado en el hombre, donde Cristo ocupa un papel secundario en un drama cuyo actor principal es el oyente. Este tipo de evangelización suele sonar amable, suele sonar empática, pero termina reduciendo el evangelio a un conjunto de soluciones personales: alivio, aceptación, autoestima, propósito, sanidad emocional, entre otras cosas. Aunque estas cosas pueden ser frutos legítimos de la obra de Dios, jamás deben convertirse en el contenido del evangelio. Cuando el énfasis pasa del Dios que salva al individuo que necesita sentirse mejor, entonces el mensaje se minimiza, se distorsiona y, repito, pierde eficacia. Cristo ya no aparece como Señor glorioso, sino como un recurso terapéutico. Dever analizando formas comunes de evangelizar, señala que el mensaje cristiano suele desfigurarse cuando se limita a compartir mi historia. Esos famosos testimonios. Claro, nosotros podemos compartir nuestro testimonio, pero tenemos que entender que al compartirlo, el protagonista tiene que seguir siendo Cristo. Pero a veces las personas comparten su testimonio y les encanta exaltar su protagonismo, les encanta exaltar su figura, lo que hacían, lo que no hacían, lo que dejaron de hacer, lo que comenzaron a hacer. Entonces, esa mi historia, mi testimonio, no es eficaz, porque en todo caso mi testimonio solo debe ser eso, un testimonio del poder de Cristo, porque a quien estoy anunciando es a Cristo. O cuando se enfatiza la decisión humana por encima de la obra de Dios. Cuando yo creí el evangelio, es que pasó porque tal y tal cosa.
en lugar de decir, cuando Dios me dio la oportunidad, cuando Dios abrió mis ojos a la luz, cuando Dios me quitó la venda, cuando Dios me hizo entender. Cuando hablamos así, entonces le damos el protagonismo a Dios. El testimonio personal puede ser útil, pero no es el evangelio. Tenemos que entender eso. Tampoco lo es una invitación emocional que apela más al miedo o a la necesidad que a la verdad. Cuando la urgencia por resultados se antepone a la fidelidad del contenido, la forma misma del mensaje se altera. Se oculta el pecado, se diluye la cruz, se suaviza el arrepentimiento y se tribaliza la obediencia. En estas prácticas, Cristo aparece como un medio para lograr un fin y no como el fin supremo para el cual fuimos creados. Timothy Keller, nuevamente, añade otra advertencia más. Podemos desfigurar el evangelio tanto desde el moralismo religioso como desde el relativismo terapéutico. O sea, no solo los fariseos distorsionaron el evangelio, sino que también alguien, un predicador de relativismo terapéutico, distorsiona el evangelio. En el primer caso se presenta a Cristo como una especie de entrenador moral que ayuda a mejorar la conducta. Y en el segundo caso, como un facilitador emocional que afirma nuestros deseos. Pero en ambos casos, Cristo queda subordinado al proyecto humano. El moralismo el moralismo y el terapéutico se oponen en su forma, pero coinciden en su núcleo. Desplazan la gloria de Cristo y colocan al yo en su lugar. Es una evangelización donde el oyente sigue siendo el centro y Dios un asistente de lujo. Trull y Critch, desde la ética ministerial, advierten que una evangelización manipuladora, ya sea emocional, psicológica o retórica, contradice el carácter del Dios que anunciamos. Por eso es que, aunque los apóstoles fueran hombres sin letras, el mensaje que ellos predicaron fue eficaz, porque la gloria o porque la eficacia no provenía de ellos, sino de Dios. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, Dios ha encomendado este ministerio en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que no se trata de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestra oratoria, de nuestra forma de hablar o de nuestra forma de ser. Todo se trata de Dios. Y por eso es que incluso hombres muy sencillos, como los pescadores apóstoles, pudieron ser eficaces a la hora de predicar el evangelio, porque no radicaba el poder en ellos, sino en el mensaje mismo. Prometer prosperidad donde la Biblia no la promete, presionar decisiones inmediatas al decir a las personas, mire, usted se puede morir hoy, somos de la muerte, mire, si no obedece el evangelio se puede morir y si se muere sin Cristo entonces se va al infierno. Explotar vulnerabilidades, si encontramos el lado débil de la persona y por ahí queremos que obedezca el evangelio, es explotar vulnerabilidades. O usar culpa, por ejemplo, explotar vulnerabilidades. Por ejemplo, supongamos de una mujer que no conoce a Cristo o que no ha obedecido el evangelio, que tuvo un hijo que era cristiano, que era un hijo de Dios, probablemente un muchacho muy entregado en la iglesia, pero por alguna razón su madre no había ido a la iglesia nunca, no había querido obedecer el evangelio antes. Entonces, supongamos que el día de la vela, yo soy invitado a dar un devocional de esos que se preparan para la vela y durante el funeral, en el devocional, supongamos que yo, sabiendo que cualquier madre que ha perdido a un hijo se siente muy adolorida y la sensación de saber que no lo va a volver a ver, yo podría explotar su vulnerabilidad y predicar de manera incorrecta diciéndole, si usted quiere volver a su hijo, si usted quiere volver a ver a su hijo, la única opción que tiene es obedecer el mismo evangelio que él obedeció, bautizarse en Cristo para ser parte de la iglesia y para que pueda salvarse y llegar al mismo lugar donde él está.
aunque eso es cierto, aunque definitivamente es la única opción que tiene, yo no soy quien debe decírselo, mucho menos en un momento como ese. Porque en ese momento, el deseo, la pérdida de su hijo va a generar un deseo de querer volver a verlo y sentir que no puede. Entonces, esa es su vulnerabilidad. Luego yo vengo y le doy una opción. Si lo hago de una manera estratégica, muy probablemente al día siguiente, después del funeral, esa señora se está bautizando, porque lo que más quiere es volver a ver a su hijo. Pero entonces, aunque esa razón sea muy loable, esa no sería la razón correcta de obedecer el Evangelio. Esa no sería ni la razón ni la forma correcta de obedecer el Evangelio. Es que obedecemos el Evangelio sencillamente porque comprendemos que somos pecadores, porque comprendemos que no podemos hacer nada para librarnos de la condenación y porque al querer la salvación nos damos cuenta que lo único, mejor dicho, que el único que puede darnos esa salvación es Cristo cuando obedecemos su Evangelio. Entonces nosotros no debemos presionar decisiones inmediatas, no debemos explotar vulnerabilidades, ni siquiera usar la culpa para generar respuestas. No es solo éticamente incorrecto, sino que es teológicamente deficiente. Un evangelio manipulado produce conversos manipulados. Por muchos años la iglesia ha producido, y si me permiten el término, la iglesia y la obra misionera ha parido creyentes manipulados, manipulados desde el temor, manipulados desde una vulnerabilidad, manipulados con la religión. Y esos conversos manipulados no son verdaderos adoradores. La gloria de Dios y la dignidad del oyente quedan opacadas detrás de técnicas que buscan resultados visibles más que fidelidad invisible. Para ir terminando, vamos a terminar en esta página. Metzger lo resume diciendo que la evangelización que honra a Dios debe convertir adoradores de ídolos en adoradores del Dios verdadero. Esto implica que el evangelio no puede ajustarse a las idolatrías modernas. Y con idolatría no nos referimos solamente a los ídolos que nosotros conocemos popularmente, sino que toda persona adicta al éxito, toda persona ansiosa por sanidad, y hablando de sanidad física, toda persona desesperada por prosperidad económica, toda persona afanada por una realización personal, es una persona idólatra. Sino que lo que debemos es confrontarlas con la verdad, sin importar su estatus, su sexo o cualquier otra circunstancia. Todos somos pecadores, llamados a rendir nuestra vida ante el Cristo resucitado. Cuando esa confrontación desaparece, entonces el evangelio pierde su filo. Ese filo penetrante de la palabra de Dios, nosotros lo diluimos, nosotros lo quitamos cuando hacemos todo lo que hemos mencionado. Puede seguir siendo atractivo, pero deja de ser verdadero. Una cosa puede ser atractiva, pero eso no la hace eficaz ni verdadera. La consecuencia de un evangelio desfigurado no es solo una comprensión deficiente, es una vida deformada. Quien recibe un mensaje centrado en sí mismo no será llevado a adorar. Podrá asistir, servir, cantar, compartir, pero no vivirá bajo la majestad de Cristo. Y cuando la evangelización deja de producir adoradores, entonces deja de cumplir su propósito. La misión se vacía, la iglesia se debilita y el mensaje pierde su aroma de eternidad. Por eso es vital diagnosticar cualquier forma de evangelización que no conduzca al oyente a la gloria de Cristo. Un evangelio que no revela el carácter de Dios, que no expone el pecado, que no anuncia la cruz y que no invita a seguir a Jesús, es un evangelio reducido. Puede ser útil, pero puede ser popular, puede ser eficaz en términos superficiales, pero no va a transformar. El evangelio auténtico no se ajusta al ser humano, más bien se ajusta el ser humano a Dios. No gira en torno al bienestar, sino en torno a la gloria de Dios. Y cuando esta gloria desaparece, el mensaje, el evangelio, deja de ser evangelio. Si estábamos leyendo la evangelización
que deshonra a Dios. Ahora, entonces, ya sí, ¿verdad? Para terminar, leamos un poco de la evangelización que entonces honra a Dios. Vamos a leer solo el primer párrafo. Estoy seguro que desde el primer párrafo tenemos suficiente idea para saber que si todo lo contrario es negativo, si existe una evangelización que desfigura el evangelio al desplazar a Cristo del centro, también existe una evangelización que lo honra. Claro, siempre habrá dos caras de la moneda. ¿Y cuál es esa evangelización que honra a Dios? Aquella que toma a Cristo como punto de partida, como contenido y meta, y que conduce al oyente a una visión más alta de Dios. La pregunta no es simplemente qué es evangelizar, sino cómo evangelizar de manera que el Dios Trino quede magníficamente visible. Y la respuesta, aunque sencilla en su formulación, requiere profundidad de convicción. Evangelizar de modo que exaltamos a Cristo con fidelidad, verdad y sobre todo humildemente. Detengo la opción de compartir pantalla. Se abren los micrófonos para que podamos hacer nuestros comentarios finales antes de despedirnos de nuestra sesión número 6 de nuestro curso tan valioso, tan importante, Evangelismo Cristocéntrico. Adelante, mis hermanos. Incluso los hermanos de Cuba son invitados a participar en estos comentarios finales para hacer la conclusión de la sesión número 6. Bueno, en el caso mío, Juan Carlos, entender que el evangelizar debe apuntar a darle gloria a Dios, eso resuelve muchos problemas. Por ejemplo, cuando hay rechazo, cuando las personas sencillamente no muestran interés en seguir recibiendo la palabra, eh, pues a uno, por supuesto que le genera una frustración a uno humanamente, pero al rato uno después entiende que no, que el rechazo no es a uno a quien están rechazando, es al Señor. Y por eso es importante una clase como esta, ¿verdad? Para que nosotros no sintamos que el rechazo, no tomarlo personal, ¿verdad? Sino que Claro. es algo que la persona, pero eso sí, hay que hacerle ver a la persona que es a Dios a quien están ignorando, de quien se están desentendiendo. No quieren saber de él. Estar seguros es decir, que sean consecuentes con la decisión que están tomando, que no es la iglesia, nosotros no estamos en realidad pretendiendo que sean miembros, sino que conozcan al Señor y que quede claro a ellos que eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Es al Señor a quien están rechazando. Uno le pregunta a la persona, ¿usted ama a Dios? Y por lo general le dicen a uno, sí, sí, yo amo a Dios. Y entonces después, verá, pero como es inconsecuente lo que está diciendo con lo que está viviendo, entonces yo le digo, ¿verdad? Pero estás viviendo una vida que muestra amor a Dios. Ah, no, me dice, no, 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 yo en realidad, uno es rebelde, ¿verdad? Me dice. Yo le digo, entonces te estás contradiciendo porque una persona que ama a Dios deja de ser rebelde, o sea, en realidad no lo amas entonces. ¿Ve? Es decir, hay que llevarlos a ser consecuentes con lo que están diciendo Exacto. y que el problema no es a nosotros que nos están rechazando, es al Señor. Así es. No, definitivamente, hermano, yo tengo que confesar que este curso ha venido a confirmar mucho y ha venido a corregir mucho en mi manera de predicar, en mi manera de hacer la obra misionera. Y porque yo soy un misionero a tiempo completo en la iglesia y entonces en mi tarea de predicar, de enseñar, de compartir la palabra, de hablar con personas no cristianas, de enseñar a los hermanos de la iglesia, entender cosas como esta, wow, son verdaderamente, yo yo me siento bien porque Dios me dio la oportunidad de tener la mejor profesión del mundo. Yo admiro a los doctores, por ejemplo, pero humildemente agradezco a Dios darme la oportunidad de tener la mejor profesión del mundo. Una profesión
en la que yo solamente soy el puente o un medio, un instrumento, pero en la que si Dios me usa, puede cambiar el destino eterno de las personas. Cuando las personas escuchan la palabra, obedecen y entonces entran a la salvación, cambiaron el destino eterno de su alma. Entonces, esa profesión que no solamente es la mejor del mundo, pero que es una muy comprometedora, yo me siento indigno de este privilegio que Dios me ha dado, pero me doy cuenta que lo que Él quiere sencillamente es glorificarse a sí mismo. Y esta sesión de hoy, este capítulo de hoy, de hecho, nos invita a quitarnos de en medio, a dejar de estorbar la obra del Señor más bien. Por muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien para Dios y no nos damos cuenta que en ese afán, lo único que estamos haciendo es estorbando su obra y robándole la gloria, dicho sea de paso. Hermano Rocky, ¿hay algún hermano de los que están en el chat de WhatsApp que desea hacer un comentario final? ¿Cómo que Pregúnteles, quieres? por favor. ¿Qué? Pregúnteles, por favor. Oh, ¿alguien tiene algo por decir en la chat de WhatsApp? Un momentito, necesito poner, ok, yo tengo sonido. Yo sé que ellos me han estado escuchando a mí, pero yo no los he podido escuchar a ellos en ningún momento. Así que si alguno de ustedes, mis queridos hermanos, quiere hacer un comentario final de esta sesión tan importante, hoy aprendimos para qué evangelizamos. Después de haber aprendido qué es evangelizar, cómo evangelizar, por qué evangelizamos, hoy aprendimos para qué. Y también aprendimos lo que no debemos hacer durante la evangelización, lo que sí debemos hacer. Nadie tiene nada para decir. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vamos a despedir en oración. Precisamente vamos a pedir aquí a nuestro hermano Rocky que por favor haga una oración de conclusión y luego pueden detener la grabación para dar por concluida nuestra sesión número 6 de este curso, Evangelismo Cristocéntrico. En esta sesión de hoy hemos estudiado el capítulo ¿A qué apunta el Evangelio? Y aprendimos claramente que a lo que apunta el Evangelio es a Dios mismo, para la honra y gloria de su nombre. Hermano Rocky, por favor, despídanos en oración y luego terminamos la grabación. Ok, oremos. Nuestro Padre, que digno es tu nombre, gracias por todas sus obras en este mundo, gracias por la oportunidad para estudiar y aprender más sobre tu palabra. Por favor, ayúdanos a poner tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a sembrar tu palabra en todo el mundo. En nombre de Jesucristo, amén.